compartiendo con ustedes esta presentación. Debo iniciar agradeciendo de manera especial a EAS Consulting Group por esta amable invitación a participar en este webinar y poderles compartir un tema que tiene mucha relevancia actualmente, como es la validación en general y en particular la validación de limpieza por el sistema CIP o Cleaning in Place. Vamos a iniciar hablando un poquito de mí. Mi nombre es Bernardo Clavijo, soy microbiólogo, tengo una maestría en microbiología industrial, un poco más de 30 años de experiencia en la industria de alimentos, enfocado en los temas de calidad y específicamente la inocuidad alimentaria. Tengo pues experiencia central en la aplicación de la microbiología a nivel de los procesos industriales en el sector de alimentos y con un interés particular en microbiología predictiva, que es una herramienta importante para aplicarla en los sistemas de gestión de inocuidad, específicamente en las validaciones y también en la evaluación de riesgos microbiológicos. Tengo experiencia también en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de inocuidad, de los esquemas de certificación de la GFSI, entre ellos la FSC 22000, y la especialidad que tengo, que pues, nos convoca a esta charla, es la validación de medidas de control de inocuidad, entre ellas la limpieza y desinfección, pero también en gran medida la asociada a las medidas de control por tratamientos térmicos. Dentro de mi formación, pues podría resaltar un poco que tengo capacitación especializada en temas de tratamientos térmicos para productos comercialmente estériles, el curso de Better Process Control School, y los que la regulación FISMA de Estados Unidos, de la FDA, pide asociada a los individuos calificados para controles preventivos y para food defense. Soy desde hace unos 5 años consultor independiente y pues me estoy desempeñando como consultor de EAS Consulting Group desde hace más o menos un año. Comentarles un poco de qué actividades desarrolla EAS Consulting Group. Es una empresa especializada en apoyo a la industria en temas regulatorios de la FDA y del Departamento de Agricultura en Estados Unidos, tanto para complemento como para las estrategias que deben desarrollar las empresas de estos sectores. Y los productos regulados por la FDA, recordando, pues son los alimentos, los suplementos dietarios, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, productos veterinarios, productos de tabaco y los cosméticos. Y en el caso del Departamento de Agricultura, y los productos cárnicos. También de forma reciente, EAS está incorporándose en el apoyo a la industria de cannabis, en los temas asociados a la implementación de buenas prácticas de manufactura y los sistemas de calidad. La compañía hace parte de Certify Group, que es una empresa de varias asociaciones con otras similares que proveen servicios de consultoría y de análisis de laboratorio a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Y pues digamos, para no entrar en mucho detalle, pues en esta diapositiva podrán ver las capacidades y los temas, fortalezas bajo las cuales la compañía puede apoyar a la industria en este tipo de servicios de consultoría y temas regulatorios. Muy bien. Disculpen. Bueno, pues somos, en la compañía somos más de 200 consultores independientes en este campo, en este alcance de actividades que les comentaba sobre consultoría y apoyo en temas regulatorios en Estados Unidos y Canadá, principalmente. Y pues ya entrando en materia, vamos a iniciar hablando sobre la importancia y el concepto de la validación asociada a los sistemas de gestión de inocuidad de alimentos. Y conviene primero recordar que existen diferencias en 3 conceptos que normalmente se utilizan en la inocuidad alimentaria, que es la monitorización, la verificación
y el tema que nos ocupa en esta charla, que por supuesto es la validación. Pues básicamente la monitorización corresponde a la medición de características o variables de los procesos de producción en las industrias y del mismo producto, como por ejemplo el tiempo de los tratamientos, las temperaturas usadas, características de los productos como el pH, los grados Brix, la concentración de sólidos, etcétera. Digamos, todas estas condiciones que se pueden medir durante los procesos y en los productos que se fabrican. La verificación tiene tal vez principales que no solamente tienen que ver con asegurar que las mediciones que se hagan son correctas y confiables, sino sobre todo en todas aquellas actividades que tienen que ver con auditoría o revisión de los procesos como tales y la documentación que está asociada a los sistemas de gestión. Entonces tiene un campo de aplicación bastante amplia y es uno de los requisitos que normalmente está desde HACCP hasta los esquemas de certificación recientes. Mientras que la validación, digamos en forma general, podemos decir que son aquellas actividades que pretenden demostrar de forma objetiva, con criterios técnicos y científicos, que una medida de control que simplemente es capaz de controlar de forma eficaz alguno de los peligros de inocuidad que son relevantes en un producto. Entonces, digamos que es una forma de entender que hay diferencias importantes y que la terminología que a veces se usa de forma inadvertidamente incorrecta, pues es mejor precisarla y tener, digamos que, el buen uso de estos términos para tener una mejor comunicación y obviamente un desempeño de los sistemas adecuadamente. Veamos, sin embargo, qué documentación, cómo está documentada las definiciones formalmente. Quería resaltar la que tiene el Códex Alimentario, que como saben, pues es una entidad consultiva de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO para normas y otros documentos similares. Y el Códex define en uno de sus documentos la validación como la obtención de pruebas que demuestran que una medida de control o combinación de medidas de control, si se aplica debidamente, es capaz de controlar el peligro relevante, el peligro que se quiere controlar con un resultado especificado. Habla de medida de control, de una medida de control o una combinación de medidas. Significa que en algunos casos es necesario y conveniente usar más de una medida. Y un ejemplo de esto es cuando se hacen los procesos de esterilidad comercial para los productos acidificados, que no solamente el control de los microorganismos patógenos se logra con el tratamiento térmico, sino que se requiere también un control del pH del producto para que este control sea eficaz. Y pueden haber también muchos otros ejemplos. Existen también otras definiciones de validación en otra serie de documentaciones. Por ejemplo, en la misma regulación FISMA se explica o se documenta la definición. En la norma ISO 22000, por ejemplo, pero todas ellas son bastante similares a esta de Codex y pues quería como resaltar esta que cubre las diferentes definiciones documentadas. ¿Qué referentes regulatorios y normativos están asociados a la necesidad de validar las medidas de control de inocuidad? Empecemos por decir que el mismo Códex Alimentarios tiene dos documentos importantes. Uno de ellos es el código de los principios generales de higiene de los alimentos, que es como el documento de prácticas de higiene más general y más conocido, en cuyo único anexo se describe el proceso de implementación de HACCP y pues se nombra tal vez de forma muy puntual la necesidad de validar los límites críticos que se determinan para los puntos de control crítico cuando se está desarrollando HACCP. Pero existe otro documento muy importante del Códex que se conoce como las directrices para la validación de medidas de control de inocuidad de los alimentos. Como su título lo dice muy explícito, es un documento reciente, relativamente reciente, y es tal vez el documento que mejor explica cómo hacer la validación de las medidas de control de inocuidad. Tiene, digamos que, un enfoque muy detallado
y en extenso explica el porqué de la validación de las medidas de control de inocuidad y da varios ejemplos importantes, incluso hay uno relacionado con limpieza y desinfección. Así que recomiendo mucho su lectura. Este documento, como todos los del Codex, pueden ser descargados de forma gratuita de la página web del Codex Alimentario. Hay otras regulaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, por supuesto, está la regulación, el título 21 del Código Federal de Regulaciones, la parte 113 y 114, que tiene que ver con productos comercialmente estériles, la 113, productos comercialmente estériles de baja acidez, y la 114 de alimentos comercialmente estériles acidificados. La diferencia importante aquí es el valor del pH del producto, un poco relacionado con el ejemplo que les comentaba hace un momento. En esta regulación, digamos que de forma muy general, de forma simplificada más bien, se requiere establecer los procesos programados para que los tratamientos aplicados al producto, la esterilización como tal, se documenten de forma muy apropiada en lo que se conoce como los procesos programados, pero no solamente lo que uno puede pensar como el tiempo y la temperatura de un proceso térmico de esterilización, sino también muchos otros factores asociados para que ese proceso térmico sea eficaz. Y tiene que ver, en términos resumidos, con todos los fenómenos de transferencia térmica de calor al producto. Y por eso pueden estar afectados por la misma naturaleza del producto, sobre todo sus características reológicas, pero también por la forma de diseño, el control y la operación de los equipos que hacen el proceso térmico. El empaque como tal también influye, sobre todo en procesos en autoclave. Y hay otra serie de factores críticos que son necesarios estandarizar y que al momento de validar un tratamiento como este, pues se deben tener en cuenta y se deben establecer de forma explícita y bien documentada. Otra regulación de FDA es la parte 120, que es el HACCP para jugos de fruta, y esta regulación explícitamente solicita que se valide el análisis de peligros, y digamos que se entiende que hace referencia a los puntos de control crítico y a los límites críticos asociados, y también a la validación de forma general o global del plan HACCP que se implementa. Está de forma más reciente la regulación FISMA, la Ley de Inocuidad, la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos, que entre uno de sus regulaciones está la regulación de controles preventivos, y explícitamente esta regulación solicita que se validen los controles preventivos, que básicamente son los de proceso, obviamente. Pueda que de pronto algún otro control preventivo requiera ser validado, pero por ejemplo los de saneamiento, pero digamos que sí explícitamente hace referencia a la validación de los controles preventivos. Hay otras regulaciones complementarias, por ejemplo, esta del Departamento de Agricultura, que tiene que ver con HACCP para los productos cárnicos. Menciona que es necesario hacer una validación inicial, que también se conoce como la validación de diseño, cuando se piensan específicamente en procesos térmicos o tratamientos de inactivación microbiana similares, y realizar posterior a la implementación del plan HACCP, cuando ya esté operando, cierto tiempo después, hacer validaciones, digamos, de actualización, si el término aplica, durante la implementación del plan HACCP. Y está asociado nuevamente a los puntos de control crítico y a los límites críticos de este plan. Con respecto a referentes normativos, pues podemos hablar de los esquemas de certificación de la GFSI, la Global Food Safety Initiative, y entre los esquemas, digamos, destacados sobre el tema de validación, está, digamos, el documento guía principal de la GFSI, que son documentos sobre los requisitos comparativos, cuyos, digamos, requisito central es la aplicación del HACCP que el Códex exige en su regulación vigente. Entonces, todos los esquemas de certificación de la GFSI deben basarse en la implementación del HACCP del Códex y en otra serie de requisitos que tienen que ver con la gestión del sistema como tal, básicamente, pero HACCP como tal sigue siendo el centro operacional de la inocuidad alimentaria en estos sistemas.
Normas como la FSC 22000 en su versión 5.1, que incluye la ISO 22000 versión 2008, eh, tiene como requisito explícito la validación de las medidas de control de inocuidad en los mismos términos que el CODES lo refiere en su documento. Y digamos que, pues, obviamente hace una explicación similar a lo que en el CODEX se documenta. La norma SQF, la versión novena, explícitamente pide que se validen los límites críticos y que sea esa validación anualmente, así como la eficacia de los procesos de limpieza para alérgenos. Son los dos requisitos explícitos de validación de esta norma. Pero tal vez la norma que más requisitos tiene sobre validación es la BRC en su edición octava. Pide 13, o sea, hay 13 requisitos explícitos de validación en esta norma. Ellos son que se deben validar ciertos programas prerequisitos. Digamos que un poco la orientación de este requisito es que eh, son tal vez los prerequisitos que en FSC 22000 o en ISO 22000 más precisamente se conocen como los prerequisitos operacionales. Básicamente es como la orientación de este requisito en BRC. También se deben validar los puntos de control crítico que se definan, los equipos de detección de objetos extraños, tanto en su diseño, control y operación, los procesos de limpieza y desinfección cuando se diseñan para controlar peligros específicos, por ejemplo, algún microorganismo patógeno en particular o alguna sustancia química residual. En estos casos se requiere validar ese proceso de limpieza. La limpieza y desinfección de la dotación también requiere ser validada y la de alérgenos. Igualmente, el sistema CIP, limpieza, lo dice explícitamente esta norma, requiere ser validado, que es el tema de esta charla. También incluye como requisito validar en los procesos de investigación y desarrollo el uso de ingredientes que con funciones tecnológicas determinadas también sirven para hacer algún control de microorganismos patógenos que inactiven a estos microorganismos dentro de sus funciones tecnológicas. Y si esto ocurre, es importante que la formulación, digamos que la concentración de uso de esos ingredientes en particular, demuestre su eficacia para controlar estos microorganismos. Las instrucciones de cocción de los productos que, digamos que aplica el consumidor, por ejemplo, en el caso de las hamburguesas, en los casos de los productos que se hornean en casa, cuando hay este tipo de instrucciones de cocción, estas instrucciones deben ser previamente validadas, obviamente para tener seguridad de que el consumidor, si las sigue como están escritas en la etiqueta o en alguna otra instrucción, garanticen la eliminación de los patógenos. Todas las actividades que tienen que ver con el control de alérgenos también deben ser validadas. Por ejemplo, temas como eh, almacenamiento de las materias primas, contactos cruzados potenciales que se presenten, los mismos, como mencionaba anteriormente, los mismos procesos de limpieza y desinfección para alérgenos, pero digamos que en este punto lo menciona como programa, como actividades de prevención de contacto cruzado. Las variables de procesos críticos, por ejemplo, los tratamientos térmicos es un buen ejemplo, y la prevención de la contaminación cruzada cuando se trata de áreas de alto riesgo, como lo define la norma. Entonces, digamos, estos son referentes normativos que nombran la validación como un requisito. Veamos ahora cuáles serían los protocolos de validación que se recomiendan para un proceso de limpieza. Entonces, inicio mencionando uno que es muy completo, que es tal vez, digamos, una de las guías que yo recomiendo que se revisen y se tengan como referente, y es la que está documentada en el documento número 45 del Grupo Europeo de Diseño Higiénico y Ingeniería. Es una entidad europea, por supuesto, que se encarga de dar normas y orientaciones técnicas para el diseño, construcción y operación de equipos desde el punto de vista higiénico, es decir, que contengan elementos y criterios de construcción que prevengan la contaminación del producto, pero también tiene este tipo de documentos de recomendaciones técnicas para
para este caso la validación de la limpieza en los equipos. El documento tiene un componente importante que son ciertos prerequisitos que se deben tener en cuenta para realizar la validación, y el primero de ellos es la calificación de los equipos. Calificación de diseño, calificación de instalación y calificación de operación. La primera de ellos, tiene que ver con comparar las características de diseño que digamos, se usaron para adquirir un equipo frente al equipo que se recibe. Es decir, es una comparación eh, con el nivel de detalle necesario, que el equipo que se adquiere y que se va a instalar está cumpliendo con las características y requisitos de diseño con el que fue tramitada su compra. Y con la óptica, obviamente, de que no solamente cumpla con su función el equipo como tal, sino que está enfocada a que prevenga la contaminación cruzada hacia el producto. La calificación de instalación es nuevamente una comparación, una revisión detallada de todos los sistemas de equipo y los parámetros de operación con, que están previstos para que funcione el equipo apropiadamente. Y por último, la calificación de operación es poner en marcha el equipo y asegurarse de que todas las funciones y las condiciones de operación trabajan o digamos, cumplen con los requisitos previstos de operación del equipo. Entonces, digamos que son tres estudios que se deben documentar apropiadamente, que se usan como, de hecho, en la industria farmacéutica es un requisito regulatorio muy importante, pero que para la industria de alimentos es un tema importante de revisar también como parte de estos prerequisitos de validación. El siguiente punto que esta norma o este documento recomienda es evaluar los peligros que se quieren controlar con el proceso de limpieza. Entonces, en primer lugar, el contaminante. Es importante establecer si se requiere con el proceso de limpieza eliminar microorganismos patógenos o alterantes, o se requiere eliminar alguna sustancia química residual o los alérgenos, por ejemplo. Entonces, es necesario tener claro qué contaminantes son los que el proceso de limpieza va a eliminar y controlar. Las dificultades de la limpieza como tal, y digamos que esto tiene que ver con el tipo de superficie de contacto del equipo, pues obviamente entre más condiciones sanitarias cumpla la superficie de contacto, pues va a ser menor las dificultades de su limpieza. Entonces es un punto importante a tener en cuenta. También las propiedades físico-químicas y microbiológicas del producto. Entonces, un producto entre más viscoso, por ejemplo, pues va a requerir un esfuerzo mecánico adicional o unas temperaturas diferentes. Entonces, estas propiedades del producto también se deben considerar para poder saber si el proceso de limpieza es el adecuado o no. Y condiciones de producción y limpieza como tal, que digamos que básicamente son las que recomienda inicialmente el fabricante del equipo, pero también de acuerdo a la naturaleza del producto y estas otras características, posiblemente sea necesario ajustar, conocer inicialmente o ajustar posteriormente. Otro prerequisito es definir los criterios de aceptación, es decir, si se requiere controlar un microorganismo o una sustancia química, es importante saber cuál es el límite que se requiere para considerar la limpieza adecuada. Y pongo un ejemplo. En un alérgeno como el gluten, hay regulación ya de FDA y también de Codex, de que el límite máximo son 20 partes por millón. Ya hay afortunadamente, tal vez es de los pocos casos en que ya hay un límite permitido de concentración máxima. Entonces, en un caso como este, la limpieza debe ser suficiente para que los residuales de gluten estén por debajo de 20 ppm. Y puede haber casos similares para microorganismos. Digamos, en patógenos en general, pues se espera que no haya presencia de estos microorganismos, por supuesto, y bajo lo que supone este requisito en términos estadísticos y de muestreo y, digamos, todas sus implicaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de microorganismos alterantes, pueda que sí se emita algún límite específico. Las técnicas de muestreo es otro prerequisito importante, ya sea porque se haga inspecciones visuales para determinar la generalidad
de la calidad de la limpieza o porque se hagan muestreos microbiológicos de forma directa o indirecta. Por ejemplo, los frotis, los swabs, es una forma directa de evaluar la limpieza de una superficie de contacto, o de forma indirecta, como suele pasar con los enjuagues, en los que se aplica una solución estéril de ciertas características, se recupera después de que pasa por todas las superficies internas del equipo, superficies de contacto, y se evalúa esa solución eh, como un líquido, por supuesto, pero digamos que refleja de alguna forma la calidad microbiológica de la superficie después de que ha sido limpiada. Los métodos analíticos también son importantes tenerlos en cuenta. Se recomienda, por supuesto, que estos métodos microbiológicos o fisicoquímicos sean previamente validados, es decir, que tengan soporte que son adecuados para determinar, diagnosticar la presencia del microorganismo o la sustancia química. Y la validación, como sabemos, podría ser con base en la norma ISO 17025 o algún referente normativo equivalente, y tener en cuenta mucho el nivel de detección. Entonces, siguiendo el ejemplo del gluten, pues no tendría sentido que se tome un kit para gluten que tenga un nivel de detección superior a 20 ppm, porque pues eso no va a poder, en ese caso no se va a poder determinar si la limpieza fue eficaz. Entonces, el nivel de detección de la técnica también es importante tenerlo en cuenta. Los procedimientos de simulación, que se conocen en general como el peor escenario del proceso, en este caso de limpieza que se quiere validar, y hace referencia a tener en cuenta las condiciones extremas cuando el proceso se implementa de forma rutinaria, las condiciones, digamos, límites sobre las cuales está previsto hacer la limpieza. Por ejemplo, en términos de frecuencia, la máxima frecuencia, perdón, la mínima frecuencia de limpieza del equipo, o sea, el uso continuo del equipo en el proceso productivo más largo posible, que digamos que esté estandarizado, por supuesto, el uso de concentraciones de limpieza la menor concentración de uso de los detergentes y los desinfectantes, las menores temperaturas, el menor tiempo de exposición, este tipo de variables. Fijar esas condiciones el peor escenario posible, porque cuando se validan en esas condiciones, cuando se ejecute el proceso de limpieza que va a cumplir esos límites, pues va a tener la eficacia, al menos la eficacia que se determine en el proceso de validación. Tener los procedimientos que se quieren validar, el procedimiento de limpieza y desinfección estandarizado, es decir, si bien una validación de un proceso de limpieza eh, se puede hacer cuando se está diseñando el proceso, que digamos incluso es deseable que ocurra así, cuando se crea un procedimiento nuevo, es muy bueno validarlo desde el principio, desde el mismo diseño, pero cuando ya es un proceso que se aplica de forma rutinaria, la validación debe hacerse sobre un procedimiento que ya está estandarizado, no que esté cambiando, lo que ya su aplicación esté estándar y que esté documentado como un procedimiento operativo estándar. Con respecto al protocolo de validación, este documento técnico recomienda tener en cuenta justamente todas estas características de prerequisito que acabamos de mencionar en cuanto a los objetivos, alcance y responsables del proceso de validación. Es decir, que si se requiere validar un proceso para un tanque de cierta área de la planta, pues digamos, el alcance va a ser específico para ese tanque, para un circuito específico, y digamos que en general no es adecuado suponer que la validación aplique a otros procesos de limpieza que no están relacionados. Entonces es necesario aclarar el objetivo y el alcance de cada proceso de validación y los responsables que estén asociados. Incluir estos prerequisitos, como ya lo mencioné, y cuando sea necesario, dependiendo de los resultados, por supuesto, implementar las acciones correctivas necesarias. Es decir, cuando no se cumpla el criterio de aceptación después de hacer un proceso de validación, pues seguramente es necesario hacer ajustes a las condiciones del proceso de limpieza, temperaturas, tiempos, acción mecánica, etcétera,
digamos, obviamente cuando se hacen estos ajustes es necesario realizar nuevamente la validación. Ejecutar el protocolo como tal, una vez que se ha previsto estas características de protocolo que se quiere implementar, hacer la documentación de los resultados que se obtengan cuando se ejecuta el protocolo, y si el protocolo tiene como resultado que la validación fue satisfactoria, es decir, que se cumplió el criterio de aceptación, es muy importante mantener el estatus de la validación, es decir, que las condiciones del proceso que se validó se mantengan en el tiempo. Si por alguna razón alguna de estas condiciones cambia, una temperatura, el producto que se usa en el equipo sobre el cual digamos que la validación de la limpieza se hace, si alguna de estas condiciones cambia, pues es necesario realizar nuevamente la validación, por supuesto. Muy bien, veamos entonces recomendaciones aplicables a los procesos de limpieza de CIP. Revisemos en principio entonces nuevamente qué significa hacer un proceso de limpieza CIP. Pues básicamente se trata de un sistema, una batería de tanques donde están las soluciones de limpieza, una solución alcalina con base en hidróxido de sodio normalmente, las concentraciones requeridas dependiendo del producto y los equipos. Una solución ácida, que normalmente es ácido nítrico, también puede ser ácido fosfórico, a la concentración determinada. Un tanque de agua potable, que pues, se suministra a través de la red correspondiente. Y un tanque de agua recuperada o reusada, que es el agua que se obtiene en la última parte del ciclo de limpieza. Esta agua de esta parte final del ciclo de limpieza, pues digamos, se supone de forma razonable que no tiene ya residuos ni de contaminante, por supuesto, ni tampoco de las soluciones de limpieza. Entonces esta agua perfectamente puede ser usada para hacer el primer barrido del residuos del producto antes de hacer la limpieza como tal. Y una serie de tuberías que conectan estos tubos, estos tanques con estas soluciones, a través de circuitos que conectan a los equipos que se quieren lavar. Un tanque, una bomba, una máquina de empaque, etc. Normalmente las tuberías del CIP son independientes a las del producto. Esto es, digamos, un criterio de diseño básico importante. Y durante ese trayecto de esas tuberías pueden haber accesorios. Digamos que sí o sí tiene que haber una bomba de envío y una bomba de retorno para mantener el circuito funcionando apropiadamente, que haga la recirculación de la solución de forma apropiada. Estas bombas deben tener una capacidad adecuada y a veces suelen colocarse sensores específicos de conductividad que permiten conocer la concentración de la solución y hacer ajustes cuando el sistema CIP está conectado, por ejemplo, digamos que los sistemas modernos son así, están conectados a un controlador automático, un PLC, que digamos que alimenta las soluciones comerciales, las soluciones de limpieza de carácter comercial y van haciendo ajustes automáticos de la concentración en la medida que el circuito y la limpieza se van realizando. Pero básicamente este es el esquema general de un CIP típico. Para hacer la validación hay ciertas actividades preliminares y un poco esta recomendación que hago está basada en el documento del Grupo Europeo, por supuesto, y la del CODEX, tiene esa orientación. Entonces vamos a seguramente a ver actividades que ya mencioné de una forma pues aplicada específicamente al CIP. Lo primero que hay que hacer es revisar de forma crítica el diseño higiénico de los equipos. Porque en efecto, como comentaba antes, si un equipo no tiene un adecuado diseño higiénico, pues va a dificultar la eficacia de la limpieza. Si hay puntos muertos, si hay zonas que el CIP no va a lograr llegar apropiadamente, posiblemente este punto va a quedar mal lavado y desinfectado y se va a convertir a la postre en un foco de contaminación. Entonces, muy importante que los equipos tengan una revisión adecuada de esas condiciones de diseño higiénico.
¿Y dónde se encuentran estas recomendaciones de diseño higiénico? Ya hay mucha regulación, afortunadamente. Hay muchas especificaciones técnicas. De hecho, las buenas prácticas de la manufactura que están reguladas en muchas geografías mencionan generalidades de los requisitos de diseño higiénico, pero también hay entidades que tienen, como el Grupo Europeo de Diseño Higiénico, normas específicas para, para comprobar que el diseño de un equipo ha incluido esas características higiénicas. Por ejemplo, otra entidad similar al Grupo Europeo de Diseño Higiénico es uno que se conoce como la 3A Sanitary Standard, y es una entidad similar en Estados Unidos que se dedica a lo mismo. De hecho, esas dos instituciones, la norteamericana y la europea, están haciendo un proceso de homologación de sus requisitos técnicos, lo cual es muy apropiado. Y digamos son dos orientaciones importantes para entender cómo debe construirse una tubería, cómo debe construirse y de qué materiales debe tener las bombas, las válvulas, los tanques, las férulas, etcétera, máquinas de empaque y cualquier otro equipo, cualquier superficie de contacto, eh, digamos que normalmente se usa en la industria, existe una norma para cumplir esos requisitos de diseño higiénico. Por supuesto, los materiales de construcción, acero inoxidable serie 300 es lo ideal, pero también hay otros requisitos para materiales plásticos, por ejemplo, y hay normativa y regulación para el uso de polímeros adecuados para estos materiales plásticos. Y así con todas las superficies de contacto, ya hay regulación afortunadamente sobre los materiales que son sanitarios y que se pueden usar en su construcción. La tubería, por supuesto, debe ser sanitaria y no solamente el tipo de acero inoxidable que se use, por ejemplo, sino también el diseño, sobre todo cuando hay conexiones perpendiculares, cuando se instalan válvulas, bombas, férulas, instrumentos de medición. Hay requisitos importantes sobre cuando, que dicen que cuando se instalen estos accesorios en una tubería, pues permiten que el CIP logre alcanzar estos puntos interiores y se puedan limpiar adecuadamente. El tema de la drenabilidad también es muy importante, tanto en tuberías como en los mismos equipos. Es importante que después de un proceso el equipo pueda desocuparse fácilmente por gravedad, y eso facilita mucho que no se acumule residuo de producto y se pueda lavar mejor posteriormente. Los equipos que tienen aberturas, o es decir, que el producto pueda quedar expuesto al ambiente del área de producción, debe ofrecer ciertas protecciones al producto, por ejemplo, las tapas, los manholes, o el hecho de que hayan accesorios encima de las aberturas de los equipos, de los tanques, eh, requiere que haya algún nivel de protección al producto cuando esta exposición al ambiente ocurre. Y en general, que el diseño higiénico prevenga la contaminación cruzada. Entonces, digamos, revisando las normas que están ya documentadas frente a los equipos que se quiere, cuya limpieza se quiere validar, es importante hacer este chequeo inicial. Posteriormente, hacer la identificación de los peligros. Entonces, es importante tener claro que el proceso que se quiere validar, el proceso de limpieza, el CIP, pues está diseñado para remover microorganismos patógenos o también microorganismos alterantes, por supuesto. Digamos que parece obvio que requiera la eliminación de patógenos, pero también los microorganismos alterantes, porque pues, obviamente en la industria se requiere que las superficies de contacto no, no queden microorganismos alterantes después de un lavado que vayan a perjudicar eh, las producciones subsiguientes y comprometan la vida útil de estos productos. Entonces, no solamente temas de inocuidad son importantes, sino también de estabilidad microbiológica del producto. Y la limpieza, pues, obviamente juega un papel muy importante acá. Pero también residuos químicos, los mismos residuales de las sustancias de limpieza pueden ser un peligro que requiera que el proceso de limpieza considere y dentro de sus etapas de ejecución se haga una eliminación apropiada de estos residuales. Y el ejemplo clásico, pues los alérgenos, es otro peligro claro que ya está exigido en todas las regulaciones.
Importante establecer los criterios de decisión que nombramos ahora con el documento europeo, entonces determinar los límites máximos de estos contaminantes, que quede adecuadamente documentado y hacer referencia a qué normativa se consultó para establecerlos. Los límites de contaminantes en las muestras es una consideración importante porque resulta que los microorganismos en particular no tienen una distribución homogénea en los productos, ni siquiera en los productos líquidos. Resulta que los microorganismos cuando se reproducen y se multiplican, suelen formar agregados celulares. Entonces, incluso en los productos líquidos, la concentración celular de los microorganismos no es homogénea y esto puede afectar la detección o, el recuento de los microorganismos en las muestras que se tomen, dependiendo de esta característica, pero también de otras cosas, digamos, un poco más obvias, como el punto de muestreo. Cuando se hace un swap, cuando se hace un frotis, pues es importante considerar si ese punto es relevante para determinar la eficacia de la limpieza, si es un punto de difícil acceso. Ese tipo de consideraciones pues es importante tenerlas en cuenta. Y nuevamente, como decíamos, el nivel de detección. Es importante saberlo de cara al criterio de decisión. Los procedimientos de laboratorio que se emplean también, pues digamos, es un punto importante, ya lo hemos mencionado. El muestreo debe determinar si para esa validación en particular se requiere hacer una inspección visual, o se va a hacer solamente frotis, o se va a hacer una combinación de estos dos enjuague. Dependiendo un poco de la aplicación, es necesario definir qué tipo de muestreo se emplea, así como los métodos químicos empleados en el laboratorio, si se va a hacer una titulación de la solución o si se va a emplear un kit de detección, y los métodos micrológicos igualmente, si se va a emplear un método cualitativo, presencia, o si se va a hacer un recuento, en el caso de que se tenga asociado al microorganismo que se investiga un nivel de detección y un límite máximo permitido, pues este tipo de técnicas cuantitativas pues, funcionan mucho mejor. Posteriormente, importante establecer de forma preliminar las condiciones experimentales de la validación y deben basarse inicialmente en los documentos, en los procedimientos de limpieza que están estandarizados. Digamos que es el documento o la primera orientación sobre cómo aplicar el proceso de validación, pues, en el caso particular de CIP. Pero debe ajustarse a lo que hemos llamado el peor escenario posible. Entonces, en términos de frecuencia, máximo uso del equipo en procesos de fabricación antes de que sea limpiado y desinfectado nuevamente, la concentración de las soluciones, las temperaturas usadas, la turbulencia, ya vamos a explicar un poco de qué se trata ese tema, que está asociado a la acción mecánica de la limpieza, y el tiempo de recirculación de las soluciones. Entonces, escoger el límite bajo el cual se puede determinar este peor escenario posible. Y a veces puede ser necesario incluso, aparte de hacer determinar estas condiciones de operación del CIP, hacer pruebas de desafío, es decir, inocular un microorganismo, por ejemplo, en el equipo, contaminar, digamos, deliberadamente la superficie que se quiere limpiar y aplicar el método como una parte del protocolo de validación, que va a permitir también tener un resultado un poco más cercano a la realidad. No es necesario que se aplique siempre hacer este tipo de pruebas de desafío, entre otras cosas por las implicaciones que significa contaminar artificialmente o de forma deliberada un equipo en la planta, pero en algunos casos podría soportar y darle más robustez al proceso de validación. Cuando ya se ejecuta el protocolo de validación que se ha definido, es importante tener en cuenta estas actividades. Primero, una revisión de documentación técnica. Por ejemplo, es importante conocer muy bien, tener documentadas las especificaciones de los detergentes y desinfectantes, conocer los compuestos activos que están involucrados en cada producto de limpieza, y si son los aprobados o no por la regulación, entre otras cosas. Entender muy bien las condiciones de uso en cuanto a concentraciones, temperaturas, etcétera.
y de forma complementaria tener documentado ya cuando se aplique el procedimiento de limpieza, pues las precauciones de seguridad que correspondan y qué impacto ambiental tiene el uso de estas soluciones, sobre todo cuando tienen que ser evacuadas como residuos líquidos. Obviamente debemos cumplir todas las regulaciones que correspondan y también ver los temas de requisitos normativos sobre estos dos temas. Lo siguiente es evaluar la eficacia de las soluciones de limpieza. Entonces, para el caso de las soluciones alcalinas, es importante establecer si la detergencia se cumple, es decir, si la solución de limpieza es capaz de remover los residuos orgánicos de la superficie de contacto. Y digamos que suele hacerse para este tipo de casos una prueba de simulación, una prueba piloto, y es colocar el residuo que se quiere limpiar, el producto con el que se hizo la fabricación y que posteriormente se requiere limpiar en el equipo, en superficies estándares, que son superficies metálicas en acero inoxidable de ciertas dimensiones, que se conocen como cupones, y en estas superficies se aplica el producto, se hace un proceso de secado, y después se hace la limpieza del equipo en las condiciones que ocurren en la planta, en el CIP, y por gravimetría se puede conocer o se puede calcular el porcentaje de remoción de esos residuos orgánicos, que en final de cuentas es pues la detergencia como tal. Igualmente, la enjuagabilidad es otra característica de las soluciones alcalinas que es importante conocer y evaluar. Es decir, después de limpiar o de eliminar los residuos del producto, los residuos orgánicos, es importante que no queden residuos de la solución, en este caso de la solución alcalina. Entonces, los enjuagues intermedios que se hacen después de aplicar las soluciones de limpieza deben garantizar que estos residuales no queden presentes. Por lo tanto, en muchos casos las soluciones comerciales actualmente tienen aditivos que mejoren esta característica de enjuagabilidad. Y es importante hacer una evaluación de dichas características. Para el caso de las soluciones ácidas, también es importante conocer el grado de remoción de las incrustaciones, sobre todo minerales que causa o por las cuales está diseñado limpiar con algún ácido. Y también el nivel de corrosividad, porque el uso frecuente o repetido de soluciones ácidas a la larga puede generar, digamos, afectación a las superficies de acero inoxidable, y es importante conocer esto para prevenir problemas a futuro. En cuanto a los desinfectantes, importante también evaluar la eficacia de inactivar, de eliminar los microorganismos que se pretenden controlar con el proceso de limpieza. Existen muchas técnicas de evaluación de desinfectantes, pero yo en particular recomiendo estas dos normas europeas, la 1275 y la 1276, que digamos utilizan ciertos niveles de contaminantes orgánicos como interferentes, que digamos que es una condición que se parece mucho a la realidad. Digamos, la presencia de residuales orgánicos puede ocurrir, y es importante saber si el desinfectante está en capacidad de generar la desinfección en presencia de estos contaminantes. Y además del uso de las cepas de referencia, que normalmente puede ser Salmonella, E. coli o Staphylococcus, en algunos casos está regulado qué tipo de cepas patógenas son las que se deben evaluar, pero una recomendación que yo hago es que es importante también usar los microorganismos propios de la planta, es decir, no es suficiente con asegurar que el desinfectante es capaz de eliminar un patógeno como técnica estándar de evaluación, sino que en la realidad es importante saber si los microorganismos que el producto tiene y que pueden quedar después de un proceso de fabricación en el CIP van a ser eliminados apropiadamente. Entonces, es conveniente que los desinfectantes se evalúen con microorganismos que se han aislado de la planta. Como el CIP es un sistema que hace recirculación de soluciones de limpieza, es importante tener ciertos factores hidráulicos en cuenta para determinar la eficacia de su funcionamiento. Uno de los 4 factores importantes de limpieza es la acción mecánica. Y dado que aquí no interviene el hombre, digamos, de forma directa
para generar esa acción mecánica, esta se logra es con la turbulencia de la solución a través del equipo y las tuberías que se quieren limpiar. Entonces es importante que esa turbulencia sea la adecuada. Por ejemplo, para tuberías de hasta 2 pulgadas, la recomendación es que la velocidad de flujo de la solución sea al menos de 1.5 metros por segundo. Si estas características cambian, por ejemplo, esos factores asociados como el diámetro de la tubería, la longitud de los circuitos, la potencia de las bombas o la ubicación de accesorios, pues seguramente la velocidad mínima requerida tendrá que ajustarse. Y pues existen ya tablas y requisitos o recomendaciones técnicas sobre cómo determinar cuál es la velocidad de flujo requerida en cada caso. Pero es importante tener en cuenta estos detalles. Entonces, por ejemplo, las tuberías, y también tiene que ver un poco con el diseño de tuberías que hablamos antes, deben evitar en lo posible tener ampliaciones y reducciones, porque en el caso de las ampliaciones, en el sentido de que va el flujo, si se pasa de una tubería de 2 pulgadas a una tubería de 2 pulgadas y media o 3 pulgadas, el flujo cae, la velocidad del flujo cae y eso puede perjudicar esta acción mecánica necesaria. También la presencia de accesorios, entonces mencionábamos que el hecho de que hayan bombas, válvulas, conexiones perpendiculares, este tipo de cosas también deben tenerse en cuenta para que el flujo requerido sea suficiente para lavar estos puntos de contacto. Y en el caso de tanques, otra característica importante es lograr un balance hidráulico. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la gráfica, la recirculación que se hace a través de las tuberías, cuando llega al tanque, la solución de limpieza se aplica a través de un mecanismo, de un dispositivo mecánico que se conoce como spray boy, o tiene otras denominaciones también. Lo que hace es aplicar a una presión apropiada la solución a través de las superficies internas del tanque. Entonces, aquí pues hay una interferencia de flujo y aparte de la presión del chorro de solución que se aplica a la superficie interna, es importante que el balance se mantenga, porque cuando hay una diferencia importante entre la potencia de la bomba de suministro y la potencia de la bomba de retorno, pueden pasar dos cosas. Una, que se inunde el tanque con la solución y pues por supuesto un tanque inundado no se va a poder limpiar bien, o que por el contrario quede en vacío y eso hace que pues se pierda turbulencia, se pierda posiblemente presión de la solución en el spray ball, cosas de ese estilo, y también genera un fenómeno conocido en tuberías que es la cavitación, cuando hay vacío en los equipos. Entonces, se requiere que se logre un balance adecuado para que la limpieza se mantenga. La medición de flujo, pues por supuesto es un tema crítico que hay que determinar con detalle. Es indispensable conocer qué turbulencia tiene o se logra con el circuito de limpieza que se quiere validar. Por lo tanto, hay que medir el flujo, la velocidad de flujo de la solución. Y esto debe hacerse en puntos clave del circuito. Por ejemplo, cuando hay interferencias como la presencia de válvulas o instrumentos de medición, cuando hay ampliaciones o reducciones de la tubería, después de un tanque de proceso que se quiere limpiar. Y digamos que estos sitios clave donde puede haber interferencias de flujo es donde se debe hacer la medición. Y se puede usar técnicas simples como hacer una prueba volumétrica, que básicamente es pasar por el circuito un volumen de líquido, en este caso de solución de limpieza, de volumen conocido y contabilizar el tiempo en que se demora en pasar por el circuito o por una distancia ya previamente establecida y con eso se puede calcular la velocidad de flujo. O usar instrumentos específicos que son los flujómetros. Pueden ser equipos que están instalados en línea que permanentemente miden el flujo o colocar instrumentos independientes digamos, para hacer la validación de forma particular. Normalmente estos equipos trabajan por ultrasonido y hacen una medición indirecta del flujo, de la velocidad de flujo de las soluciones. Dentro del protocolo de validación, pues es importante establecer, como veíamos, las características de monitoreo y verificación de las mediciones que se hacen. Entonces, tener claro desde el principio
cuál va a ser el plan de inspección y muestreo, en qué punto se va a hacer, cuántas veces se va a medir, qué número de réplicas se requieren, si se va a hacer análisis químico o microbiológico a las muestras. Digamos que tener eso previsto desde el principio, hacer una planificación de los procesos de medición dentro de ese proceso de validación. Igualmente conocer qué técnicas de laboratorio se van a emplear, tanto para el muestreo como para el análisis como tal. Una vez que esto se determine, el protocolo debe prever cómo se consolida la información que se obtenga a través de estas mediciones, y seguramente va a haber un número importante de datos y importante establecer la variación de esos datos. Por lo tanto, un análisis estadístico es importante aplicarlo. Se debe determinar qué tipo de análisis estadístico aplican en estos casos. Cuando ya se tiene evaluada esa información a través de estos análisis, pues poder hacer una comparación con los criterios de aceptación y tomar las conclusiones correspondientes. Como mencionaba antes, cuando no se cumple el criterio de decisión, pues probablemente hay que hacer ajustes al proceso de limpieza y nuevamente validarlas cuando han sido hechos estos ajustes. La información que se ha revisado, la información, los datos que se han obtenido de las mediciones y su evaluación, revisión y conclusiones deben documentarse. Entonces, es necesario elaborar un documento técnico que contenga información del proceso de validación ejecutado. El contenido que se recomienda para un informe de validación es, pues obviamente, especificar nuevamente qué objetivos y alcance tiene la validación como tal, ya lo explicamos antes, qué marco regulatorio y normativo le aplica para la validación en particular, cuál es la descripción metodológica del protocolo que se definió, cuáles fueron los resultados obtenidos en detalle, y la interpretación, que básicamente es comparar esos resultados con los criterios de decisión, la conclusión final de la validación, y en la última parte del reporte es muy importante dejar un espacio para una aprobación formal, es decir, alguien debe decir si los resultados y las conclusiones eh, permiten dejar validado o que la validación haya sido aprobada formalmente por una persona específica. Digamos, podría ser la misma persona o el mismo grupo de personas que diseñaron y ejecutaron la validación, pero se suele recomendar que sea una persona que tenga, digamos, conocimiento, experiencia y que comprenda y que revise y esté de acuerdo con la información contenida en el reporte, que suele conocerse como autoridad de proceso. Entonces, no es obligatorio, pero es deseable que ocurra de esa forma. Y al final el reporte, pues por supuesto, tendrá anexos, muy probablemente, detalles de los resultados de monitoreo, de los resultados analíticos de laboratorio, seguramente algunos registros fotográficos que apoyen toda la información documentada, etcétera. Digamos que eso es como finalmente debería presentarse el resultado de validación. Muy bien. Entonces creo que hemos finalizado esta presentación. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Creo que pues hemos agotado el tiempo previsto. Seguramente sea necesario responder algunas inquietudes de ustedes. Aquí en el chat no estoy viendo que hayan dejado preguntas. No sé si no las puedo ver. Pero en cualquier caso, les dejo la información de contacto aquí en la pantalla. Está mi correo electrónico y está el correo electrónico del director senior de los servicios de consultoría de EAS Consulting Group. Y pues con muchísimo gusto responderemos todas sus inquietudes vía correo electrónico para dejar claro todos los conceptos que hemos intentado transmitirles en esta presentación. Muchas gracias.